Es doctor en física, ¿no? Corregime. Física, sí. Sí, sí. Es ex profesor titular de física nuclear en la UBA, es miembro y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, es doctor honoris causa de la UNSAM, es fundador y presidente de Tomografía de Hormigón Armado, Sociedad Anónima, TASA para los amigos, y lo hemos invitado para que nos cuente, para ser exacto, qué es lo que hace TASA y a qué se dedica, que para todo esto que charlamos en esta maestría nos va a venir muy bien. Todo tuyo, Mario. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es un gusto estar con ustedes aquí. ¿Me escuchan bien? Yo también tengo dificultades. Sí, ahora sí. Ahora sí. Claro, no sabía esto. ¿Está bien? Sí, perfectamente. Ahí ven una cosa que dice Maestría de Patrimonio Arquitectónico. Sí, exactamente. Tomografía de hormigón armado. Sí. Bueno, ok. Sí, además, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos. Te damos paso. Gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Me resulta agradable hablar de estas cosas y además no sería la primera vez que le hablo a arquitectos. Varias veces me invitaron a la FADU para hablar de esto hace años. La idea de este seminario es contarles un poquito el origen de esta tecnología. Esta es una tecnología de origen doméstico, digamos, algo que hemos hecho acá en Argentina. Entonces, tengo ganas de contarles un poco cómo fue que ocurrió esto. Yo, evidentemente, soy un sapo de otro pozo, como se suele decir, porque vengo de la física nuclear y me he pasado al mundo de los ingenieros y arquitectos. Bueno, después les diría un poquito los principios de funcionamiento de esta tecnología, las aplicaciones y luego un cierto énfasis a los casos de patrimonio arquitectónico. Finalmente, si tengo tiempo, les comentaría una variante tecnológica que para algunos casos es útil. Empiezo por contarles cómo fue que yo pasé de una vida de investigador básico, de estudiar cosas que no tienen ninguna aplicación, como ser, por ejemplo, cómo se mueven los protones y neutrones dentro de un núcleo atómico, a hacer algo aplicado. Lo que ocurrió fue que un día una persona muy responsable, un capataz, vino de una empresa que conocía. Ellos tendían cables telefónicos y eso se hace normalmente haciendo una zanja en el suelo, poniendo un caño de PVC en la zanja y después ese caño de PVC hay que cubrirlo para protegerlo con una capa de hormigón, 10-15 centímetros de hormigón. Después se repone la tierra, en fin, las baldosas, todos con suerte. Y, por supuesto, finalmente los cables de teléfono se pasan por adentro de los tubos, caños estos de plástico, ¿no? Bueno, pero en este caso resultó que tenía que hacer el trabajo bajo las vías de un tren, por debajo de la estación de Adrogué. Y entonces, por supuesto, en lugar de hacer una zanja, hicieron un túnel. Y hicieron el túnel, pusieron los caños de PVC y después subcontrataron el trabajo de hormigón, como se suele hacer, ¿no es cierto? Siempre hay una empresa que trae la hormigonera y pone el hormigón. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero es cierto que este capataz vino un día y me dijo, doctor, me parece que me metieron la mula y que solo han hormigonado las puntas del túnel. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Y a mí me impresionó, porque en realidad a él no le iba ni le venía, pero se ve que era muy responsable y quería saber si le había metido la mula o no. Así que me dice, ¿se le puede ocurrir alguna forma de poder ver eso? Y yo, viniendo de la física nuclear, dije, sí, claro, podemos poner una fuente radioactiva dentro del caño, de uno de los caños de PVC, ir con un detector arriba de la superficie y medir. Si hay hormigón, debería medir mucho menos que si no hay hormigón. Acá había 2,5 metros de tierra, pero digamos, la diferencia de 10 o 15 centímetros de hormigón, de acuerdo a mis cálculos, iba a ser muy apreciable.
¿no? Entonces íbamos a poder verificar eso o no. Bueno, tuvo ciertas alternativas la experiencia y todo, pero finalmente yo hice un informe diciendo que efectivamente había metido la mula y que aproximadamente a los 2-3 metros creo que eran 2 metros más o menos de la punta, se terminaba el hormigonado y estaba vacío. Y notable, ¿no? Porque los subcontratistas me quisieron hacer un juicio por difamación primero, porque me decían, ¿quién es ese señor que viene a decir que hicimos trampa? Pero finalmente abrieron y efectivamente era como nosotros habíamos medido. Bueno, esa fue mi primera vinculación con algo aplicado en ciencia, en tecnología. Y entonces, ¿eso qué pasó? Que para esa época, en el año 89, 90, empezaron a aparecer las laptops. No sé si alguno de ustedes vivió esa época, pero yo estaba acostumbrado a hacer computación con las grandes computadoras y eso de tener una computadora así súper portátil y poder hacer programas y demás, más esta experiencia me hizo pensar que quizás algo se podría hacer útil en el mundo del hormigón armado con los rayos gamma. Y eso fue lo que ocurrió. Yo me hice unas muestras, bloques de hormigón con distintos tipos de hierro, con pelotitas de ping-pong, con pedacitos de madera y demás, y empecé a lo que llamamos gamagrafiar esas piezas. Gamagrafiar es hacer una radiografía con rayos gamma en lugar de rayos X, pues los rayos gamma son más penetrantes. Debo contarles que los rayos gamma son producidos por fuentes radioactivas, y se emiten en forma espontánea, o sea, uno no necesita enchufar, como en el caso de un aparato de rayos X. Y empecé a sacar esas radiografías o gammagrafías, y no sé si a ustedes les suena el nombre de Hilario Fernández Long, pero fue uno de los ingenieros civiles más prestigiosos de la Argentina, y un día yo estaba con mi portafolio con una de las primeras gammagrafías que había sacado en la Academia de Ciencias justamente, y me lo crucé en un pasillo a Fernández Long y le dije, ingeniero, le quiero mostrar una cosa, a ver qué me puede dar su opinión. Y cuando le mostré esa gammagrafía, su primera reacción fue, uy, caramba, nunca había visto una foto, digamos, del interior de una estructura de hormigón. Lo cual para mí fue, en cierto modo, estimulante, porque si él no había visto nunca una cosa así, yo pensé, bueno, entonces esto puede llegar a ser útil. De cualquier manera, les tengo que decir, gamagrafiar piezas de hormigón no fue un invento nuestro de ninguna manera. Usar rayos gamma para ver dentro del hormigón es algo que se había hecho antes que nosotros empezáramos con todo esto. Pero, como les dije, yo tenía un poco la esperanza de que con el nuevo poder de computación y las nuevas tecnologías y demás, a lo mejor podríamos quizás contribuir con algo novedoso en este campo. Bueno, otra cosa, bueno, efectivamente lo que ocurrió fue que después de eso, el ingeniero Fernández Long, un día me llama el ingeniero Cardoni, lo menciono porque no sé si alguno de ustedes lo conoce, ahora falleció, pero me llama Cardoni y me dice, doctor Mariscotti, me dijo el ingeniero Fernández Long que usted tiene una tecnología. Yo no tenía nada, simplemente había empezado a hacer unas pruebas. Me dice, bueno, porque nosotros estamos trabajando en el Yacht Club y a mí me gustaría que usted aplicara su técnica a estudiar el Yacht Club porque la torre del Yacht Club se está inclinando y queremos saber qué es lo que pasa y demás. Bueno, ese fue nuestro primer trabajo. Después voy a mostrar algún resultado de eso porque pensé que era parte del patrimonio arquitectónico del Yacht Club. De hecho, es notable porque ahí hicimos nuestras primeras gammagrafías de verdad, por decirlo así, en un caso concreto, verdadero, y fueron por lo menos, de naturaleza histórica, porque el hormigón armado que gammagrafiamos ahí en el Yacht Club era del año 1910. Y es del año 1910, y nosotros encontramos, las gammagrafías me parece a mí que tiene valor histórico porque muestran
qué mal que se hacía las armaduras, se hacían en el hormigón armado en 1910. Ya se los voy a mostrar esto. Pero otra cosa pasó en ese momento, cuando estaba con esto, y fue la caída de los balcones de Pinamar en el verano 92. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Todavía me siguen viendo, ¿no? ¿Hola? Sí, te seguimos viendo y vemos tu presentación perfectamente. Ok, porque de vez en cuando tenemos que chequear, no sea cosa que esté hablando al aire. No, yo te aviso cualquier inconveniente, no te preocupes. Bueno, estuvo este tema, no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero fue una desgracia, 4 pibes murieron, digamos, porque ese balcón se cayó. Fue justo cuando el ingeniero Cardoni nos estaba pidiendo que hiciéramos ese trabajo en el York Club. Y entonces ahí yo pregunté a algunos ingenieros civiles amigos, dije, ¿cómo se hace para saber si un balcón está en buenas condiciones o no? Y la respuesta fue, bueno, lo cargamos con bolsas de arena o bolsas de agua y vemos si se cae o no, o si se quiebra, en fin, si hay un problema. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Me pareció que era un poquito primitivo. Y en segundo lugar pregunté qué era lo que era importante para que un balcón se cayera o no, y la respuesta fue esta, básicamente, están las armaduras tienen que estar adecuadamente puestas, y basta que las armaduras estén un poco bajas, digamos, la resistencia del balcón va como esta altura, la altura de la armadura, o sea, la distancia que hay desde el fondo de la losa al hierro, como esta altura al cuadrado. Quiere decir que si el error relativo de la resistencia es igual a 2 veces el error relativo de la altura. Entonces, basta que esté 2 centímetros, si esto en lugar, supongamos que la losa sea de 10 centímetros, ¿no? Y bueno, hay que dejar un recubrimiento de 2 centímetros, ¿no es cierto? O sea que esto está a 8, o debiera estar. Basta que esté 2 centímetros por abajo, que la resistencia de ese balcón va a reducirse a la mitad. Así que ahí me di cuenta, aprendí, digamos, que el tema de la posición de los hierros era muy importante. Y por eso, entonces, resultó esto que llamamos tomografía de hormigón armado. La tomografía de hormigón armado tiene 2 pasos. El primero es hacer la gamografía. Acá ustedes ven a la izquierda una gamografía de una columna. Es bastante fácil de interpretar, me parece. La columna, digamos, ustedes tienen que imaginarse que hay una fuente de un lado de la columna y una pantalla del otro lado, ¿no? Es como cuando uno se saca una radiografía de tórax. En lugar de las costillas están los hierros. Acá están, ustedes pueden ver 3 hierros bastante bien definidos, digamos, que son los 3 hierros que están cerca del lado de la pantalla, digamos así. Y hay otros 3 hierros, estoy hablando de hierros principales, barras de acero principales, uno está acá, el otro está acá parcialmente superpuesto a es y el otro no se llega a ver bien, está por acá. Bueno, estos hierros están en la parte anterior, digamos, o sea, del lado de la fuente, y pierden definición, pero ahí están. Y después uno ve los estribos acá. Obviamente, todo hierro que está más cerca del lado de la fuente, por supuesto, esta sección del estribo y esta sección del estribo tienen el mismo diámetro, pero como esta está más cerca de la fuente, proyecta un cono de luz o de radiación mayor. O sea que uno ve una sombra, obviamente la sombra va a ser más grande. Bueno, este es el primer paso de la tomografía, o sea, sacar la gamografía, obtener la imagen. Y después, sacando 2 o 3 o lo que haga falta, como se hace en la tomografía de medicina, uno puede hacer la reconstrucción tridimensional y obtener
con precisión, y ese es el objeto principal de esta tecnología, el obtener diámetros y posiciones de los hierros con la precisión que los ingenieros civiles o los estructuralistas, los arquitectos estructuralistas, en fin, quien sea que tiene que hacer una verificación estructural, necesita para poder hacer la verificación. O sea, nosotros con esta tecnología estamos midiendo diámetros con más o menos 1 milímetro y posiciones con más o menos medio centímetro. Bueno, acá hay una analogía con la medicina, ¿no es cierto? Acá arriba a la izquierda hay una radiografía de tórax, es una imagen en 2 dimensiones, y de ahí, bueno, la tomografía en la medicina es una cosa bastante compleja, digamos, es como tomar muchas gamografías, muchas radiografías en muchos ángulos y después hacer la reconstrucción. Tomo quiere decir sección, o sea, gráficos de secciones, son secciones de distintos lugares del cuerpo, pero lo que pasa y que es importante es que uno puede ubicar en el espacio con mucha precisión lo que quiere ser ubicado, digamos. Por supuesto, cuando uno saca una radiografía de tórax, no hace falta más que la radiografía, uno quiere ver, por ejemplo, si una costilla está rota. Bueno, uno ya ve en la sombra si está rota o no está rota. Pero cuando uno quiere ver un tumor y quiere ubicarlo en el espacio, entonces hace falta una tomografía. Y lo mismo pasa con la tomografía de hormigón armado. Nosotros sacamos gamografías y después, a partir de las gamografías, hacemos esto que, la verdad que la forma de presentar nuestros resultados a los ingenieros civiles cuando nos piden que estudiemos vigas o columnas o lo que sea, es esto, ¿no? Es básicamente una forma gráfica en una sección de la viga, y después, por supuesto, una tabla con valores de posición y diámetro, y después generalmente nuestros informes también incluyen un texto en donde se dan información sobre los estribos, sobre si hay oquedades, sobre si hay corrosión y todas las cosas que sean de interés. De paso se ha dicho, esto que ustedes ven acá, que no sé si ven mi cursor que da la vuelta, o sea, el gráfico de la tomografía de hormigón propiamente, Sí, lo vemos. No hay, gracias, no hay ninguna otra tecnología en el mundo no destructiva que permita obtener, inclusive diría, ni siquiera destructiva tampoco, porque uno no podría una viga de este tamaño y de esta cantidad de hierros picarla toda para ver todos los hierros que hay, porque posiblemente la estructura se venga abajo si uno hace eso. Así que eso es la característica, digamos, distintiva de esta tecnología, que es la de proveer esta información que no se puede obtener de otra manera. Por supuesto que tiene otras aplicaciones, digamos, naturalmente, si yo saco una foto de las armaduras, evidentemente si esas armaduras están corroídas, la foto me lo va a cantar, y después yo puedo hacer de forma cuantitativa, puedo realmente medir el defecto de sección, por ejemplo, como se ve acá. Acá hay un grave defecto de sección, obviamente, respecto de esta parte que está acá, ¿no es cierto? De manera que esta tecnología que también nos permite hacer determinaciones cuantitativas acerca de la corrosión en los hierros. La otra es la verificación de oquedades, de nidos de abeja, como se ve en este caso. Y otra que últimamente se ha puesto muy popular, digamos, o bastante popular, es el tema del estudio del llenado de las vainas en vigas de postensado, vigas postensadas, digamos. Ustedes saben, ahí uno tiene vainas y tiene cables, y después de postensar el cable, la vaina hay que rellenarla con una pasta de cemento para asegurar que no quede ningún espacio vacío, porque eso puede tener consecuencias en la corrosión del cable bajo tensión, cosa que es bastante peligrosa. De manera que este es el tipo de trabajo que hemos hecho bastante últimamente, estudios de vainas de postensado para verificar si hay o no hay defectos de llenado, como en este caso, ¿no? En este caso, no lo dije, pero digamos, esta mancha oscura significa un vacío.
igual que acá, ¿no? El hecho de que esto esté como oscurito es porque la radiación gamma pasa más fácilmente, es menos absorbida y llega a la pantalla con más intensidad, por lo tanto la película se impresiona más y da una zona oscura. Acá lo mismo, ¿no? Esta zona oscura es un defecto de llenado, de lechada muy importante. Bueno, perfecto. A ver qué... bueno, ahora les quiero... Este es un esquema medio en chiste, medio en serio, digamos, pero es válido porque explica los elementos básicos, ¿no? Hay acá una columna, digamos, acá hay un chasis dentro del cual está la placa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo acá le llamamos proyector, pero en realidad es una caja contenedora que tiene una pieza de blindaje. Y la fuente radioactiva normalmente se aloja ahí adentro. Con el blindaje, como les dije, la fuente radioactiva emite de forma espontánea, de manera que está siempre emitiendo. Así que cuando yo la quiero guardar o no la estoy usando, la tengo que blindar. Y esta caja tiene ese blindaje en el interior. Cuando quiero sacar una gammagrafía, entonces utilizo una cosa que es un colimador, o sea, un cubo o algo así que tiene también material de blindaje con un agujero en una sola dirección. Y después tengo un tubo guía, esto se llama tubo guía, y esto se llama telecomando. Entonces yo abro unas compuertas aquí en este aparato y con el telecomando empujo la fuente radioactiva por este tubo guía hasta que se posiciona en este lugar, y acá irradio la columna o lo que sea, y obtengo una gammagrafía. Tengo que dejar un cierto tiempo, en general del orden de 10 minutos, digamos, en promedio, para obtener una gammagrafía. Después voy a hablar un poquito más de eso, pero para que ustedes vean acá equipo. Muchas veces, esto se llama modo interno, muchas veces la fuente, por ejemplo, esta viga que yo les mostré acá, ¿cómo fue estudiada? La fuente radioactiva que usamos nosotros no es capaz de atravesar 1 metro. Acá es un poquito más de 1 metro que tiene esta viga. Esta no fue estudiada con una fuente puesta acá y placas puestas de este lado. No. Esta fue estudiada haciendo una perforación más o menos a 30 centímetros del fondo, así, por donde va mi cursor, y posicionando la fuente, digamos aquí, poniendo una placa aquí abajo, después corriendo la fuente un poquito, poniendo otra placa, y así siguiendo. O sea, múltiples gammagrafías que tienen este aspecto. Por eso este aspecto de la gammagrafía, porque esta es una gammagrafía que está colocada en el fondo de la viga. Bueno, entonces, esta es justamente la configuración. Ustedes ven acá, hay un tubo, ¿no es cierto? Hemos hecho una pequeña perforación en la viga y acá tenemos un bastidor especial, es objeto de una patente internacional. Después voy a explicar un poquito. Y bueno, la fuente está metida ahí adentro y acá se posicionan las placas. Este es un bastidor que se utiliza para balcones. O sea, aquí está el proyector, acá está el colimador, y se irradia hacia abajo, y del lado de abajo del balcón está la placa. Este es un aparato con el cual se hace escaneo de las placas de un cierto tipo digital. Y sea a través de este sistema o a través de las placas convencionales que hay que revelar, después hay que hacer el análisis, y bueno, acá es donde hemos desarrollado el software de TASA para obtener la tomografía. Esto se los muestro, esto es el segundo trabajo que hicimos hace muchos años. Se los quiero mostrar para que se den cuenta que poco intrusivo o molesto es este sistema. Acá ustedes, esta es bueno, obviamente es un living de un departamento en Palermo, y había que estudiar una columna inclinada que estaba acá adentro. Acá ustedes ven, espero que estén viendo el cursor mío, está el proyector con la fuente. Se ve tu cursor, Mario. ¿Se ve? Sí. Bueno, y por acá va el tubo guía,
hasta el colimador y estamos irradiando esta pared que contiene la... De paso, esa gamografía que les mostré antes esta de nido de abejas, es justamente la gamografía que salió de ese trabajo. Se quería saber por qué había fisuras por todos lados, y entonces por eso nos pidieron que estudiáramos las armaduras de esa columna inclinada. Era una columna inclinada que estaba dentro de ese tabique, y lo que descubrimos fue justamente un enorme, mucho nido de abeja, digamos, ¿no? Le faltaba hormigón. Bueno, acá estábamos estudiando también, para que ustedes vean un poquito. Acá está la placa con un poste acá, ¿cómo se llama? Una barra telescópica, digamos, apoyada en la vereda, y acá arriba, dentro del living, está la fuente. Otros casos, por ejemplo, usamos placas que son flexibles, de manera que para estudiar columnas, por ejemplo, como esta, por ejemplo, en este caso, acá la fuente fue posicionada en el medio, en el centro de esta columna, y pusimos placas gamagráficas todo alrededor, y de un tirón sacamos toda la periferia, ¿no? Todo el perímetro. Acá hay otro caso, digamos, un bastidor especial para un estudio. Otros estudios acá, este es el bastidor de losas en un laboratorio farmacéutico. En fin, ejemplos nomás. Acá quería mostrar una cosa. Nosotros, normalmente la gente nos pregunta, pero el georradar. Yo no sé si algunos de ustedes que me está escuchando, han escuchado hablar de georradar, pero el georradar es una tecnología, junto con el pachómetro, el cover meter o inducción magnética, son sinónimos, de equipos también de ensayo, de inspección no destructiva de estructuras de hormigón. Y entonces el georradar, para ciertas cosas es mucho mejor que la tomografía. El georradar es, bueno, es una antena que emite ondas electromagnéticas, que son básicamente como ondas de radio de frecuencia modulada, más o menos, y esas ondas, como ocurre con el radar, penetran en la estructura, y cuando encuentran un hierro o encuentran una diferencia de densidades, la onda rebota. Y esa es una onda pulsada, de manera que uno mide el tiempo que tarda en volver, y de esa manera puede determinar la distancia a la cual está esa interfase, ese elemento que ha producido el rebote de la onda. Y, por ejemplo, supónganse ustedes una aplicación. Si uno quisiera en una losa determinar dónde puede hacer un agujero para pasar un ducto de aire acondicionado, por ejemplo, y sabe que la losa es una losa convencional con una grilla uniforme, digamos, de hierros que estarán separados 20 centímetros o algo por el estilo, o 30. Entonces, con el georradar uno puede bastante rápidamente cubrir una superficie importante y determinar cuál es el posicionamiento de esa grilla. Y ahí no necesita tener mucha información precisa no necesita tener mucha precisión sobre la posición y el diámetro de los hierros. Tiene que más o menos saber dónde hay vacíos para hacer el agujero. Entonces, en ese sentido, el georradar es más práctico que la tomografía. La tomografía es muy localizada. Uno tiene que hacer gamografías en cada lugar, digamos, no puede cubrir extensiones muy amplias, porque bueno, saldría muy caro, digamos. Cada gamografía lleva su tiempo, etcétera, etcétera. En vez, el georradar es un carrito que se desplaza. Pero lo que sí quiero mostrar es que es la calidad de la imagen y de la precisión. Esto está sacado. Olson Engineering es una compañía líder en Estados Unidos para el georradar, y estos son datos que están en la página web de ellos, ¿no?
cómo ellos ven, cómo se ve un conducto eléctrico con un georradar y cómo lo vemos nosotros con una gamografía. Acá ustedes ven un conducto eléctrico donde se ven los cables en el interior, o sea, es el tipo de detalle que uno tiene. Esto es como se ve con el georradar armaduras. Ustedes ven, usted tiene muy poca precisión. Esto es como se lo ve con la tomografía. Bueno, pasemos ahora a aplicaciones. Les voy a mostrar casos así y después vamos a ir a la parte de patrimonio arquitectónico. Bueno, con esta tecnología hemos hecho puentes, monumentos, ya les voy a mostrar, edificios públicos, balcones, por supuesto balcones hemos hecho muchos. Hemos hecho estudios bajo el océano, a 30 centímetros por encima del fondo del océano para pilotes en un muelle que había sido chocado por un barco, estructuras recicladas. Hemos hecho trabajos en plataformas submarinas, también de petróleo, autopistas, bancos. Hemos hecho muchos trabajos de estudio de tesoros bancarios. Los tesoros bancarios tienen que cumplir con ciertas especificaciones, ciertas normas. En general les puedo decir que el 90% de los tesoros bancarios que hemos medido no cumplen con la norma. Así es que le hacen el boquete y se llevan la plata. Bueno, estadios, silos, etc. Esta es una aplicación que me resulta lindo recordar, porque realmente acá se logró un ahorro de dinero enorme. Este es un puente sobre el río Solís en Uruguay, y acá el estructuralista, por razones que no vale la pena explicarlas ahora, quería poner tensores transversales, como será aquí, transversales, a cada lado de cada pila. En total eran 12 pilas. Y acá son 4 vigas longitudinales, como se muestra aquí. Y quería poner estos tensores para darle un refuerzo de tipo lateral. Bueno, la cuestión era que para poner estos tensores había que hacer agujeros. Los agujeros tenían que cumplir con la condición, primero, que no dañaran las armaduras existentes. Había alta densidad de armaduras en estos lugares. Y segundo, que cada conjunto de 4 agujeros estuvieran en línea. Y acá habían empezado a picar. Imagínense ustedes lo que es empezar a picar acá. A ver, no, uy, ya no, acá hay un hierro, vamos a movernos 5 centímetros. Uy, no, acá no, otro más. Bueno, acá está bueno acá se puede, no hay hierro, se puede. Ahora vayamos a la otra viga y empezamos de vuelta. Bueno, era complicado. Entonces ahí nos pidieron que hiciéramos tomografía. En total hicimos 96, son 4 por 24, ¿no? Y les pudimos entregar, esta entre paréntesis es una de las gamografías. Ustedes ven una densidad bastante respetable de hierros, de manera que encontrar lugares para hacer perforaciones no era del todo trivial. Pero les pudimos proporcionar a ellos tablas con coordenadas muy precisas de dónde tenían que hacer los agujeros, y fue un éxito completo. Así que ese cliente quedó muy contento. Otro estudio, bueno, yo les mostré ya esta gamografía. Esta tiene que ver con el complejo Zárate-Brazo Largo. Ahí nosotros nos pidieron justamente que estudiáramos las vigas del Zárate-Brazo Largo y hicimos unas cuantas gamografías, y una de esas gamografías dio este resultado que realmente es un defecto severo, digamos. Esto es un problema que es para tomar en cuenta. Como comparación les muestro aquí, por ejemplo, en esta segunda gamografía se ve una línea negrita acá, pero esto también es un defecto, pero obviamente no tan severo como este, ¿no es cierto? Y en este otro tercero caso está todo bien, digamos. Acá no hay ningún negro, por decirlo así, ¿no? No hay nada parecido a esto, ni mucho menos parecido a esto. O sea, este es un caso sin defectos, este es un caso con defecto leve, y este es con vacío severo. Y para mostrarles hasta qué punto esta tecnología puede llegar a ser cuantitativa,
déjenme que les muestre esto. Esto fue presentado en una conferencia en California, que impresionó bastante. Esta es la misma gamografía que les mostré anteriormente con el defecto severo. Acá, uno, por supuesto, de la gamografía directamente puede estimar cuál es la extensión en el plano de la gamografía, o sea, en el plano perpendicular a la radiación, la extensión de esta oquedad. Pero ¿cómo hacer para calcular la profundidad? O sea, la extensión de esta oquedad, digamos, este vacío, en el sentido de la radiación. Bueno, uno puede tomar, por ejemplo, hacer un corte, tomar una línea como está acá, la línea de puntos, y medir punto a punto. Bueno, esto se hace digitalizando, ¿no es cierto? Uno digitaliza esta placa y cada píxel va a tener un número asociado que es el nivel del gris, que tiene de manera que, bueno, a lo largo de esta línea, si nosotros hacemos un gráfico empezando desde abajo, ¿no? Los puntos azules que ustedes ven en este gráfico son el resultado de la medición, de la digitalización. Cada uno de estos puntos es el nivel de gris o densidad fotográfica, como ustedes lo quieran llamar, que de la placa en este lugar. Por supuesto que esta montaña que ustedes ven acá, este pico, corresponde justamente a este negro que está acá. Y esta especie de semipalanganas que ven acá es el blanco que corresponde a los cables dentro de las vainas. Bueno, nosotros a partir de estos valores experimentales medidos podemos hacer un ajuste de cuadrados mínimos. No sé si esto les resulta a ustedes algo familiar o no, pero de cualquier manera significa utilizar la expresión matemática que describe el comportamiento de los rayos gamma atravesando una pieza como esta y ajustando justamente la cantidad de vacío que hay hasta que la curva, que es la curva fucsia que se ve acá, ajuste los datos experimentales. Y al hacer ese ajuste uno obtiene el valor del vacío equivalente en centímetros de aire. El resultado de este experimento, de esta medición, es que la profundidad de esta oquedad es del orden de 5 centímetros equivalente a aire. De hecho, no sé si se alcanza a ver la curva celestita esta. Esta curva celestita es lo que uno debiera medir si todo estuviera bien. O sea, si no hubiera oquedad, no hubiera esta cosa negra. Bueno, esto se los cuento, discúlpenme si me puse un poquito complicado, pero quería ilustrar que con estas tecnologías uno puede ser cuantitativo, si es que hace falta hacerlo, digamos, pero... y acá no se trata de la posición o diámetro de un hierro, sino se trata de la dimensión de una oquedad. Este es otro caso, bueno, voy a ir un poquito más rápido ahora. Un puente en Portugal que medimos. Esto es lo que tiene de lindo. Este puente estaba todo bien. También era un postensado que teníamos que estudiar. Era un puente de doble cajón. O sea, ahí estábamos metidos dentro de la viga, sí, de la viga del puente. Y medio agachados, por supuesto. Y lo interesante es que pudimos con estas gamografías llegar a ver el perfil de la vaina. La vaina, después esta gente, esto fue un trabajo hecho en colaboración con la Universidad de Oporto, la gente de la Universidad de Oporto del Departamento de Ingeniería me mostró después el tipo de vainas que usan. Son vainas de cartoncito, de doble capa de cartón corrugado, ¿no? Muy débil, pero nos gustó mucho y nos resultó satisfactorio que pudiéramos mostrarles a ellos que podíamos llegar a ver eso con las gamografías. Bueno, este estudio bajo el agua que les comenté en Ushuaia, digamos, y acá pudimos observar, esta es una fisura importante. En realidad es una fisura en la camisa de acero que tienen estos pilotes, ubicada a 30 centímetros del fondo del mar. Tuvimos que utilizar un equipo de buzos. En fin, fue bastante divertido. Fue una historia en sí misma porque, en fin, tuvimos que preparar el equipamiento, instruir a los buzos para que bajaran y hicieran lo que nosotros necesitábamos que hicieran, etc. Pero fue interesante.
Este lo menciono, esto es una viga de 40 metros, es una de las vigas que se han utilizado recientemente para el viaducto San Martín. Ustedes saben que el tren San Martín, esto es en la Paternal, ahora está elevado. Y acá el desafío era que en esta viga de 40 metros de largo, llaman para decir la lechada, el procedimiento de grouting, se llama, de inyección de la lechada no funcionó bien. Se frenó en algún momento y no sabemos dónde es. Y queremos saber dónde fue que se frenó y dónde es que ha quedado sin lechada. Y es un trabajo intenso, porque son 40 metros, las gamografías tienen 40 centímetros, 43 por 35, digamos. Entonces, si uno tiene que hacer 40 metros de gamografías, es todo un trabajo muy grande. Bueno, resolvimos que si se sabía de dónde se había hecho la inyección, era suficiente con hacer 7 gamografías para determinar el lugar donde estaba la interrupción. Pero por otra parte, lo que fue muy interesante de este trabajo es que conseguimos un equipo digital, un equipo muy especial que se llama DR, que en lugar de ocuparnos, digamos, 30, 40 minutos de irradiación por placa, lo pudimos hacer en 1 minuto. Cada placa demoró 1 minuto y el resultado estaba en la pantalla de la computadora en el mismo momento que terminábamos el minuto de irradiación. Y este es un caso donde estoy mostrando de nuevo estas líneas negras, negritas acá, que se reproducen acá abajo, nos permitieron medir el defecto y además determinar dónde era que estaba la interrupción. Así que ese también fue un trabajo interesante y muy eficiente, muy bueno. Estos son otros ejemplos de viaductos en Brasil que hemos hecho. Acá se ve el problema que tuvieron. Se descolocó, digamos, un pedazo, un sector de la autopista. Y esto es todo postensado, así que bueno, hicimos un trabajo bastante extenso ahí adentro para ver los postensados, porque en general también está el problema de los planos que no hay, etcétera, ¿no? Este es otro caso, otro viaducto en San Pablo. Estos son la tomografía de las vainas. Bueno, de balcones, hablé un poquito de lo de Pinamar. Nosotros hemos hecho muchos balcones. La tomografía es realmente útil para determinar si un balcón funciona o no funciona. Acá estoy mostrando una foto de un caso particular que fue un desastre, digamos. Estos 3 balcones se cayeron en forma espontánea. A diferencia de Pinamar, no había nadie subido a los balcones y se cayeron solitos. O sea que acá había propietarios que se acababan de mudar y se encontraron con este desastre, de manera que actuaron judicialmente contra el constructor y exigieron que el constructor directamente, el vendedor, digamos, nos contrató para que no solo estudiáramos los balcones restantes, sino también estudiáramos, esto fue el ingeniero Turdó, digamos, nos pidió que estudiáramos los puntos claves de esta estructura. Y la verdad, a través de tomografía, la verdad que estaba todo mal. Fue muy interesante porque en realidad este vendedor había hecho el mismo edificio una cuadra más adelante. Y entonces les ofreció a los propietarios los departamentos de la otra cuadra. Y naturalmente los propietarios dijeron, epa, ¿cómo sabemos que ese está bien? Entonces nos volvieron a contratar y hicimos los mismos estudios. Y en ese caso todo estaba bien hecho. Acá había habido un problema con el constructor que un atorrante realmente había dejado de poner hierros, etc. Bueno. Este es otro caso, no sé si detenerme mucho en el asunto, es simplemente otra aplicación. Acá hay tensores. La losa de su gimnasio está sostenida por tensores que cuelgan de estos arcos. Y el tema acá es justamente el anclaje de los cables
en la losa esta, ¿no? Y acá en este caso se ve que descubrimos que había un caso en donde había una oquedad y la pudimos cuantificar. No voy a entrar en detalles, pero algo parecido a lo que expliqué antes, pudimos cuantificar la extensión de esta oquedad dentro de este anclaje. Bueno, ahora vayamos a lo de ustedes. Discúlpenme, espero no haberlos aburrido mucho con esta prolegómeno, pero en cuanto a patrimonio arquitectónico, pensé mostrarles primero lo del Yacht Club que yo había mencionado. Una cosa que resultó interesante, divertida para mí, cuando les conté que le mostré esa gamografía, esa primera gamografía a Hilario Fernández Long, esa era era la gamografía de una columnita que había hecho yo. Y yo, cuando me hicieron en mi casa, digamos, yo vi que para hacer los estribos, agarraban una tabla, ponían cuatro clavos y empezaban a enrollar el hierro de 4,2, y después lo estiraban así, quedaba como una especie de, ¿cómo lo puedo decir? Como una helicoide o algo así, ¿no es cierto? Una espiral. Espiral, exactamente. Entonces yo me acuerdo que cuando le mostré esa gamografía a Fernández Long, primero me dijo, uy, caramba, nunca había visto esto, una cosa igual, lo cual fue alentador. Pero después enseguida me empezó a retar y me dijo, pero estos estribos están muy mal hechos, me dice. Y digo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No, porque efectivamente, eso de hacer espiralado, ahí me enseñó que los estribos tienen que estar bien horizontales, digamos, en un único plano, digamos así, si es que lo estoy explicando bien. Bueno, cuento esto porque cuando hicimos la gamografía de esta columna, esta es una columna del comedor del Yacht Club. Esto es lo que salió, ¿no es cierto? Ustedes ven el estribo del año 1910, un alambrecito que da la vuelta por acá, cruza, viene por acá, da unos rulos, después otros rulos acá enrollando uno de los cables de los hierros, después hace otra vueltita, se vuelve para acá, en fin. Realmente, no sé si Fernández Long vio esto, pero tiene que haberse escandalizado mucho después del comentario que me hizo con el tema de los estribos. Pero digamos, me parece que esto tiene un valor histórico, porque realmente uno, no sé, no es fácil saber cómo era que se hacían entonces las cosas. El tema principal por el cual nos pidieron el estudio acá, no era el principal fue la torre que estaba inclinada, pero el segundo principal fue que esta es una viga. Yo no sé si alguno de ustedes conoció o conoce el Yacht Club, pero esta losa que se ve acá es el piso del comedor que está en la planta baja, y esta es una viga que sostiene esa losa que está en un bar muy pituco, con boiserie y todo, en el subsuelo, debajo de la planta baja. Y esto a mí me tocó, estuve en un casamiento ahí, en algún momento, hace muchos años, y efectivamente yo sentía que la losa, cuando la gente bailaba, se movía muchísimo. Bueno, se pusieron a estudiar esta columna. Cuando nosotros llegamos, esta viga, cuando nosotros llegamos, miren todo lo que habían picado. Y apenas habían logrado descubrir, digamos, este pedacito de estribo y un primer hierro acá. Bueno, nosotros hicimos la gamografía muy sencilla, porque esta es una viga de 15 centímetros nomás, así que pusimos la fuente acá, la placa acá, y sacamos la gamografía, que es esta, y de acá, no sé si los puedo convencer o no, pero acá se ve un hierro simple, acá se ven dos hierros superpuestos. Esta mancha que ven acá es un pedazo de plomo que le ponemos para poder identificar la placa. Y acá, bueno, acá no se va a notar, pero en el original se puede llegar a ver que hay 3 hierros. Lo cierto es que desde aquí pudimos hacer la reconstrucción que fue esta. Acá estos son los hierros, por supuesto el diámetro de estos círculos es el diámetro medido, y las líneas
verticales, los trazos estos verticales y horizontales, muestran los errores en la determinación de la posición, mucho menos error en el sentido vertical, digamos, en el eje X, y mayor en el eje Y, pero estos son los errores de la medición. O sea, esta, si no me equivoco, fue la primera tomografía que hicimos para TASA. Pero bueno, lo que se ve, obviamente, es que eso está muy mal armado, ¿no? Es obvio que estos 6 hierros tendrían que haber estado acá abajo. Bueno. Ahora voy a pasar a la Basílica de Luján. La Basílica de Luján, como ustedes recordarán, se cayó una de las, creo que fue esta, la cruz, y eso causó un escándalo, y entonces el gobierno puso dinero para estudiar. Y acá nosotros gammagrafiamos muchas cosas, muchos elementos, pero al que me voy a referir, porque es más interesante, es estos dragones que cuelgan. Mucha gente le dice que son gárgolas, pero no son gárgolas en realidad, son adornos nomás. No pasa el agua por la boca ni nada por el estilo. Estos están colgados a una buena altura, como se puede ver aquí, y cuando uno lo mira a la vista, estos están hechos de símil piedra, ¿no? Pero con un montón de fisuras, de manera que uno es legítimo estar preocupado de que la estructura metálica que sostiene todo esto pueda tener problemas de corrosión. Así que esto lo gammagrafiamos completo, como les voy a mostrar ahora. En este caso estamos gammagrafiando este sostén, acá este soporte, pero después gammagrafiamos el resto del cuerpo del dragón. Acá hubo una cosa interesante, que es, acá se nos presentó un problema que no habíamos tenido antes, y es que esta es una figura irregular, no es como una viga, una columna de hormigón, que es una figura geométrica rectangular o como sea, pero digamos, de un espesor definido. Con ese espesor definido nosotros inmediatamente podemos calcular cuánto es el tiempo de irradiación para obtener una buena gammagrafía, de acuerdo al espesor. Pero acá no solo los espesores, la forma no tiene nada de rectangular, es extremadamente variable, sino que tampoco sabíamos si adentro qué había. O sea, ¿cómo hacer para calcular el tiempo de irradiación? Entonces inventamos lo que llamamos gamómetro. El gamómetro es el equivalente para la gammagrafía de lo que eran los fotómetros de las viejas máquinas de foto. Cuando antes los fotómetros eran una pieza separada de la máquina de foto. Uno tenía que ir y medir la luz con el fotómetro y así ajustaba la velocidad y el objetivo de la máquina de fotos, ¿no? Bueno, nosotros el gamómetro que hicimos es una plancha que tiene varios detectores Geiger-Müller, que se pone detrás de la placa y a medida que vamos irradiando, vamos mirando, a través de cables que nos permiten mirar en un monitor, cuál es la intensidad de radiación que cae sobre cada uno de esos detectores. Y ahí podemos determinar inmediatamente cuál es el tiempo que tenemos que irradiar. Así que bueno, con eso es que obtuvimos todas estas gammagrafías, que ustedes ven son bastante buenas, y pudimos ver en detalle toda la estructura metálica que es en el interior. Acá está puesta según espesores, diámetros y demás, ¿no? Tuvo bastante impacto. Sacaron en el diario La Nación, sacaron un artículo con esta foto. Esta otra cosa. Bueno, a ver, a mí se me está terminando el tiempo, más o menos, sí. Esta también, esto realmente es patrimonio arquitectónico con todo su derecho, porque en realidad es un patrimonio histórico de la humanidad, declarado por la UNESCO del año 1660. Esta es la capilla doméstica de los jesuitas en Córdoba. Por supuesto, esto es una foto del interior del techo. Es una obra impresionante. El techo está todo hecho de madera y digamos el revoque sobre el cual está hecha todas estas pinturas está sostenido, no sé cómo se dice, digamos, pero está
está realizado no sobre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando el alambre... Metal desplegado. Metal desplegado, exactamente. No es metal desplegado, son una colección de cañas. De cañas, es muy interesante cómo está hecho. Nosotros pudimos llegar a verlo eso. Bueno, la cuestión ¿cuál es? La cuestión es que es madera y arriba de la madera, digamos, hay unos cabios que son rectos y otros que son curvos. Pero arriba de la madera... Disculpa, Mario, ¿un cielo ¿Sí? raso de cañizo? ¿Cómo? ¿Un cielo raso de cañizo? ¿Puede ser? No sé, me suena a caña. ¿Cañizo es algo parecido a una caña? Sí, Sí, entonces, muy sí. finitas, que se van tomando la forma curva. Pero no es no, así. las cañas acá están colocadas en forma longitudinal, ¿eh? Claro, sí, por eso. Sí, están rectas, ¿eh? Están rectas, Sí, pero sí, claro, sí. van tomando la forma curva Sí, una al lado de la otra. sí, 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 exacto. exactamente. Tal Van cual. como cosidas, digamos. Exactamente, tal Sí, cual. y luego se le aplica lo que vemos, digamos, como la placa ornamental que vemos por debajo. Sería Exactamente, así el detalle. exactamente, tal cual. El tema aquí era que la capa de las tejas tenía 6 capas de tejas, impresionante. 6 capas, o sea, un espesor de tejas muy importante. Por lo tanto, esto no se podía, digamos, radiografiar con rayos X por el espesor de tejas, digamos. Aparte que con rayos X tampoco hubiera sido demasiado fácil, porque los rayos X, como les conté, necesitan enchufar, ¿no? En vez, bueno, acá lo hicimos con rayos gamma. El desafío, en este caso, bueno, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era la inquietud? En realidad, la gente de ahí, había un equipo de historiadores, no sé si decir antropólogos, puede ser, ¿es esa la idea? ¿O arqueólogos? ¿Cómo los Puede que se ser dedican a estas que cosas? hubieran arqueólogos. Sí. Sí. Bueno, había un equipo importante y habían levantado un poquitito, un pedacito, una esquina, y habían visto que la madera estaba atacada por termitas. Impresionante, digamos. Había agujeros, creo que no tengo acá la foto, pero agujeros importantes, agujeros del tamaño de mi mano, digamos, o algo así, de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de profundidad, por ahí, qué sé yo, de las termitas que se habían comido en la madera, ¿no? Entonces, el propósito era estudiar, sin tener que levantar todo el techo, a ver qué había en otros lados, ¿no? Nosotros tuvimos que estudiar el tema porque al final de cuentas este método de los rayos gamma en el fondo es un medidor de densidades. Cuando yo quiero determinar la presencia de una oquedad con rayos gamma, como les he mostrado antes, lo que va a pasar es que voy a ver una diferencia en la densidad fotográfica, en la oscuridad, en cuánta intensidad de rayos gamma, ¿no es cierto? Y lo que determina la intensidad de rayos gamma que atraviesan el material es el producto de la densidad por el espesor, ¿no? Entonces, una oquedad en hormigón armado es determinar un vacío que tiene básicamente densidad 0 frente a algo equivalente que tiene densidad 2,5. Estoy hablando en gramos por centímetro cúbico, naturalmente. Entonces tengo una diferencia de densidades importante, de 2,5. Y por eso que me resulta bastante fácil determinar con rayos gamma en una pieza de hormigón la existencia de oquedades. Ahora acá la situación era diferente, porque nosotros conseguimos un pedacito de esta madera, un algarrobo que había venido de Paraguay en 1660, y medimos la densidad. La densidad de esta madera era de 0,7. Y, por otro lado, estimamos que las termitas dejan un residuo cuando se comen la madera.
y lo estimamos en 0,2. De tal manera que acá la diferencia de densidades iba a ser de solo 0,5. Entonces tuvimos que hacer cálculos y pruebas para ver si esta técnica nos podía realmente dar un resultado válido, digamos, o sea, detectar oquedades de una cierta dimensión en una matriz de madera. Bueno, acá hay otra figura más o menos de cómo es en escala. Digamos, todo esto son tejas. Acá había madera, acá estaban los cabios, creo que se llaman cabios, ¿no? Después, acá estaban las cañizas, ¿cómo fue? ¿Qué dijeron? Cañizo. ¿Cañizas? Cañizo, sí. Sí. Y acá poníamos la placa, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión era ver si había alguna oquedad, digamos, aquí. Entonces, lo que hicimos fue sacar gamografías en 3 posiciones distintas para poder hacer tomografía, digamos, para si veíamos alguna oquedad, poder ubicarla en el espacio, en 3 dimensiones. Y bueno, si hubiera una oquedad en este caso, nosotros tendríamos que estar obteniendo de la gamografía hecha con la fuente en el centro, tendríamos que tener una cosa más o menos que tiene esta cosa, quiero decir, perdón, la lenguaje, densidad fotográfica en función de la posición, ¿no? ¿Por qué acá es menos que acá? Porque el camino de los rayos gamas que viene por acá y que viene a dar en este punto, es más largo que el camino de los rayos gamma que viene por el centro. Por lo tanto, acá llega con más intensidad que acá. Por eso que tiene esta forma cóncava. Pero la existencia de una oquedad nos tendría que dar una montañita. Bueno, esto que les muestro acá es uno de los resultados. Esto que ven acá son unas tuercas que nosotros pusimos para medir el espesor. Con esto son tuercas cuya dimensión conocemos, y si las ponemos acá arriba, después se proyectan y de esa forma podemos medir el espesor total de todo esto. Bueno, acá también hay plomitos, no tienen que tener en cuenta esto, no tienen que tener en cuenta esto, pero lo demás es propio de la estructura. Y lo que se ve aquí, una cosa muy interesante fue que los arqueólogos y los profesionales que estaban en esto nos adelantaron de que para esta estructura no se habían usado clavos. Y fue muy interesante. Cuando hicimos estas gamografías salieron estos clavos que ustedes ven acá. Estos son clavos del año 1600. Así que había clavos. Bueno, la otra cosa es, acá obviamente esto es una oscuridad que se debe a la separación entre las 3 cabios, ¿no es cierto? Y esto finalmente da una especie de pico, digamos, a lo largo de esta línea, ¿no? Bueno, en este caso llegamos a decir que el cálculo de ajuste de cuadrados mínimos respecto de los valores experimentales medidos de densidad fotográfica nos daban una cierta defecto de madera acá del orden de los 5 centímetros. Bueno, hicimos muchas gamografías de este tipo, pero me pareció que era interesante ver esto de los clavos y ver, en fin, el sistema y el hecho de que tuvimos que pensarlo un poco, porque, como les digo, una oquedad en una madera medida con rayos gamas no es trivial. Este es del Palacio de Tribunales. Ustedes saben, en el coronamiento del Palacio de Tribunales hay estatuas. Acá nos pidieron que estudiáramos cómo estaban constituidas internamente, y lo que hicimos fue meter la fuente de nuevo en el interior, en el centro, a distintas alturas, digamos, y gamografiar con placas gamográficas todo alrededor del cuerpo de la estatua. Y después hicimos un despliegue de este tipo para mostrar lo que había. Básicamente acá encontramos, bueno, alambres de todo tipo, ¿no? Pero pudimos obtener datos. Acá también, este es el caso de un brazo. Acá hay clavos y otros hierritos.
Y acá creo que, en mi época se hablaba de CinemaScope, no sé si eso es una palabra que a ustedes les suena para algo, pero lo que hicimos para estudiar estas cabezas, esta es la calle Lavalle, ¿no? Y esta es la calle Talcahuano, supongo, ¿ver? Sí, Talcahuano. Para estudiar estas cabezas lo que hicimos fue un bastidor conteniendo 4 gamografías, para tomar toda la cabeza de un tiro con la fuente acá. Acá pueden ver el colimador, y como el espesor no era muy importante, podíamos poner la fuente lejos e irradiar en todo este ángulo. Bueno, el resultado de las 4 gamografías en uno de los casos es este. Bueno, ¿qué más? Bueno, Alberto, ¿qué hago? ¿Termino acá o sigo un cachito más para mostrarles una variación tecnológica, digamos? María, ¿lo dejamos? No, yo creo que puede continuar. ¿Puedo un cachito más? Sí, claro. Sí, tranquilo. Bueno. Sí, que está buenísimo y está interesante. Ay, qué suerte, gracias. Eso es muy estimulante. Bueno, a esto que les voy a comentar ahora le llamo tomometría. ¿Por qué le llamo tomometría? Bueno, uno habla de radiografía. Bueno, obviamente la palabra radio viene de los rayos. Y grafía viene de imagen, de obtener una imagen, de obtener una foto, digamos. Y cuando uno habla de radiometría, en medicina, por ejemplo, radiometría es cuando en lugar de tener una placa radiográfica, uno usa un detector de radiación. Bueno, acá entonces pasamos de la gamografía a la gamametría y de la tomografía a la tomometría. Lo puse entre comillas porque obviamente es una palabra inventada. Pero les explico de qué se trata. Fíjense ustedes. Esto es una fuente radioactiva, esto es una viga, y acá, en lugar de tener una placa radiográfica pegada al lado posterior a la cara posterior de esta viga, para obtener una gamografía de esta viga, cosa que podríamos haber hecho porque acá el espesor es pequeño, que no hay ningún problema. Pero bueno, le he puesto un tubito ahí que está solidario a una barrita, a un eje. Este eje está agarrado a un motorcito y el motorcito se mueve, y este tubito que contiene en la punta un detector muy pequeño, un detector que tiene el tamaño de la punta de mi dedo, digamos 1 centímetro cúbico más o menos, un cilindrito, imagínense un cilindrito de 1 centímetro de diámetro por más o menos 1 centímetro de alto. Está en la punta de este tubito que ustedes ven acá. Y esto se desplaza verticalmente, y claro, cada vez que un rayo gamma, un fotón, llamemos nosotros, una partícula gamma, después podemos hablar de física nuclear si quieren, pero permítanme, ustedes saben que la luz y las ondas electromagnéticas están compuestas de partículas en realidad, que llamamos fotones. Bueno, ok, cada vez que una de esas fotones llega al detector, el detector produce una señal, y muy rápida naturalmente, y esa señal va por el cable y va a una computadora. Esto que ustedes ven acá es básicamente la pantalla de un osciloscopio, o sea, esto es un eje de tiempo, y acá son todos los pulsos, tuc, 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 a lo largo del tiempo, pulsos muy cortitos, a lo largo del tiempo, que indican la llegada de un fotón. Bueno, como dije, esto se va moviendo, y por lo tanto acá hay hierros, y cada vez que los rayos gamma que salen de acá van a parar al detector, esos rayos gamma atraviesan un hierro, obviamente el detector va a contar menos. Y lo que se obtiene es esto. Esto es el eje de desplazamiento del detector, o sea, el desplazamiento vertical,
Y esto es la cantidad de fotones que llegan al detector. Cada vez que ese rayo de gamas atraviesa un hierro, el detector mide menos y va haciendo esto. Bueno, de manera que, y acá lo tenemos en gráfico, ¿no es cierto? Estos son los hierros que hay acá adentro, y en particular este que ustedes ven que tiene una caída muy profunda, es porque en realidad acá son 2 hierros. Bueno, uno puede jugar con esto, puede hacer, en el caso de un detector uno conoce, así como con la placa podíamos medir la densidad fotográfica, acá podemos medir fotón por fotón. Por ejemplo, acá dice 18.000, no llego a leer bien, pero 18.500. Este punto de acá son 18.000 fotones que llegaron debe haber sido 5 segundos o algo así, ¿no? Y acá no, acá a ver, acá son 15.000. Bueno, yo tengo forma, porque la matemática acá la conozco muy, muy bien, puedo hacer un ajuste de cuadrados mínimos muy bueno para llegar a concluir qué diámetro tienen estos hierros y qué densidad tienen también, y en todo caso si hace falta qué espesor, aunque yo sé que si son cilíndricos obviamente van a tener la misma profundidad que extensión en el plano, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Bueno, les cuento esto para contarles que tenemos esta variante tecnológica. Ahora, ¿para qué sirve esta variante tecnológica? Obviamente para hacer este tipo de mediciones no, porque es mucho mejor poner una placa y tener una imagen y listo. Pero lo que ocurre es que este detector es 50.000, a pesar de que es muy chiquito, es 50.000 veces más eficiente que una placa. Porque una placa gamagráfica tiene apenas 1 o 2 micrones de espesor. Y este detector, como les dije, tiene 1 centímetro. O sea, tiene un espesor que es casi, bueno, serán 10.000 veces más o menos, sí, 10.000 veces más mayor. Pero aparte el material es de mayor densidad, o sea, eso le da 50.000 veces más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que yo puedo usar una fuente radioactiva 50.000 veces más débil para hacer un estudio de este tipo. O agarrar y hacer un estudio de una viga que es mucho más ancha, porque me conformo con mucho menos fotones que lleguen ahí, por la eficiencia de detección. Lo que estoy diciendo es que cuando yo uso una placa, si vienen 1 millón de fotones, bueno, el 90% pasa de largo, o quizás el 95%. En este detector no, en este detector el 90%, bueno, no sé si el 90%, pero tendría que hacer la cuenta, pero digamos, 80% se queda en el detector. Bueno, vamos a ver, ¿qué aplicaciones tiene esto después de todo? Les tengo que contar que todo esto apareció porque un día alguien nos pidió si podíamos determinar la cantidad de sarro existente en las cañerías subterráneas de la red de Buenos Aires. Y entonces, poder evitar tener que excavar, tener que cortar, qué sé yo. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, macanudo, se hacen 2 perforaciones, por ejemplo, primero con un georradar se va por la superficie y se puede verificar y decir, el caño está por ahí, más o menos. Ahora hacemos 2 perforaciones a cada lado del caño y bajamos una fuente y bajamos un detector. Y lo vamos desplazando paso a paso. Bueno, es obvio que si hay sarro o no hay sarro, la intensidad, la cantidad de fotones que llegan al detector va a ser diferente. Y yo puedo hacer esa determinación. No les voy a contar el detalle de todo esto, pero se puede determinar muy bien. Se puede determinar muy bien. Esto fue una patente que publicamos, esta patente argentina. Bueno, pero de nuevo, ¿en qué sentido podría importar a ustedes que están en patrimonio arquitectónico? Bueno, una aplicación en donde hemos usado este sistema es, por ejemplo, en las bovedillas. Las bovedillas creo que son un elemento de carácter
patrimonial, digamos, ¿no? Porque es antiguo. Las bovedillas suelen tener perfiles doble T. Y los perfiles doble T, que son, las bovedillas son cosas antiguas, hay algunos casos donde los perfiles doble T están totalmente corroídos. Yo he tenido oportunidad de ver perfiles doble T cuando se hizo la reforma del Teatro Colón, y era como que habían desaparecido, prácticamente el alma no existía más. Impresionante. Bueno, acá el sistema, acá tenemos una muestra con por supuesto, defectos hechos por nosotros, ¿no? Acá hay un agujero y después acá no se ve bien, pero hay unos pequeños ranuritas de defectos pequeños. Y acá está el motorcito que les comentaba antes acá, con un eje y una varilla que sostiene la fuente radioactiva y otra varilla que sostiene el detector. Y esas dos cosas suben a cada lado del perfil doble T, y cuando eso ocurre, este es el resultado de la medición. Esto se va desplazando de esta manera, y cuando tiene que atravesar el ala, una de las alas, obviamente acá hay mucho hierro, muchos fotones son absorbidos por este gran espesor de hierro, y por lo tanto está esta caída en la medición. Después sube y tiene este espesor de hierro, de manera que se está midiendo a esta altura, no a esta o a esta, sino a esta. ¿Por qué? Porque hay un poco de espesor, mientras que aquí no hay nada, entonces es igual al vacío. Esta medición da lo mismo que aquí. Y así siguiendo. Y después se ven los piquitos. Esta es una medición de verdad, ¿eh? No es inventada por mí ni nada, ni por nadie. Es una medición que hemos hecho y lo hemos trasladado acá. Y acá se ven los pequeños montanitas acá que corresponden a estas ranuras. Y nuevo acá. Bueno, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque por ahí se encuentran con algo que puede ser. En general, debo decir lo siguiente. En general, este tema de la tomometría es útil cuando uno tiene que estudiar cosas que están, voy a decir, profundas. O sea, como les he contado, digamos, nosotros con la tomografía convencional de las placas, mucho más de 30 centímetros de espesor de hormigón no es práctico atravesar, porque nos llevaría mucho tiempo de exposición. O sea, 30 centímetros nos puede llevar 20 minutos, pero 40 centímetros nos puede llevar 5 horas. Hay una función exponencial ahí en el medio, no es ni lineal ni cuadrática, es exponencial. Entonces, el tema del espesor es importante. Por eso que para estudiar las vigas, como les mostraba al principio, hacemos lo de la perforación, una perforación a 30 centímetros de la cara inferior. Y lo mismo hacemos y hemos hecho para vigas, para columnas, para todo lo que... En general, la suerte, por decirlo entre comillas, es que en una estructura de hormigón armado, las armaduras están cercanas a una cara. Digamos, si es una viga, en el centro de la viga van a estar cerca de la cara inferior, y en el apoyo van a estar cerca de la cara superior. En una columna, las armaduras tienen que estar cerca de las caras, porque tienen que trabajar contra el pandeo, entonces no tiene sentido una armadura que esté en el centro de la viga. Pero, sin embargo, hay situaciones en donde hay cosas que están metidas muy adentro, y entonces ahí el problema no se puede resolver con una gamografía. Uno de esos casos fue el puente en Florida, la ruta estatal 50 en Florida, que tiene un cabezal de este tipo, y dentro de este cabezal hay un post tensado que tiene esta forma. Y en la parte superior, naturalmente, los cables están apretados contra el fondo, y la preocupación de esta gente era saber si acá había o no había lechada correcta. Y esto
ustedes más o menos pueden apreciar, estas vainas están en el centro de este cabezal y esta dimensión de este cabezal es como de 3 metros. O sea, imposible usar una gammagrafía. Entonces lo que nosotros le propusimos fue usar este sistema. Dada la vaina, hacer 2 perforaciones relativamente pequeñas. Les debo decir, la fuente, esas son perforaciones de un poquito más de media pulgada, digamos, 2 centímetros, por decir algo. Y la fuente es una cosa muy pequeña, la fuente tiene pocos milímetros, y el detector, bueno, ya le dije, 1 centímetro. Entonces, si yo deslizo esto, es lo mismo que les conté antes, ¿no? Acá, este es un modelo matemático, ¿no? Acá pusimos un hierro. Bueno, yo deslizo esto, ¿qué voy a pasar? Cuando esto pase por donde está este hierro, la intensidad que voy midiendo en este espacio va a decrecer porque ahí absorbe el hierro. Después sigo, entro en esta parte donde tengo un vacío, y entonces, brum, mido muchos fotones. Después entro en esta parte donde hay, digamos, lechada de baja densidad y voy a parar a un escalón. Y después otra de lechada de alta densidad, otro escalón. Y después entro en la parte donde están los cables y brum, eso absorbe muchísimo, ya se viene abajo, etc. Bueno, esto que muestro acá como un modelo matemático, lo probamos, lo pusimos a prueba. La gente de Massachusetts, la empresa SGH de Massachusetts nos hizo 6 muestras para testear el método y ahí lo logramos y bueno, lo pusimos en marcha acá y nos dio muy bien. No voy a entrar en detalle, pero nos dio realmente muy bien, fue muy exitoso. Bueno, listo. Quiero mostrar nada más que muchos clientes nos han usado. Acá debe estar Alberto. Acá está Alberto. Mirá vos, estás arriba de todo, Alberto. Pero tengo que agradecer a mi papá y a mi mamá que me llamaron con la A. Muy bueno. No, mira, acá está Atkins y está en el fondo. Atkins es una empresa de ingeniería de Inglaterra para los que hicimos también un trabajo muy interesante de medición de corrosión. Pero además soy amigo de Mariscotti, por eso me puedo hablar. Bueno, y después acá... Eso ya es mérito tuyo. Exacto. Después hay una norma IRAM que se refiere a la tomografía de hormigón armado. Después tenemos unos cuantos papers internacionales. Concrete International nos publicó un trabajo muy interesante en el 2009. Después conferencias internacionales en Edimburgo, en Lisboa, en Oakland, en Missouri, en fin. Y después acá la Federal Highway Administration en Estados Unidos nos ha hecho un manual, una web manual, y ahí tiene nuestro capítulo, digamos, referido a la gammagrafía. Tenemos patentes internacionales, varias. Tenemos una felicitación por parte del Senado de la Nación. Me da un poco de pudor decir esto, pero ahí está. Y después hemos tenido varias publicaciones en los diarios. Por aquí creo que está lo de la Basílica de Luján. Premios también. Un premio importante, este premio en el Silicon Valley de tecnología. Fuimos los únicos premiados de Sudamérica en 429 postulantes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, muy interesante. Increíble. Es que me quedé mute. ¿El video ustedes escucharon el audio o no? No se escuchaba. No, sí. Me imaginaba que no lo iban a escuchar. Bueno, es un video que hicieron ahí en el Silicon Valley. Me pareció
bueno, si uno escucha el audio, está bien hecho, digamos, es un buen resumen de lo nuestro y en su momento nos dio mucha satisfacción. Bueno, pero eso es todo, discúlpeme si pero más o menos estábamos a tiempo, ¿no, Alberto? Creo. Sí, cumpliste Sí, Sí. fisiconuclearmente correcto. bueno. Una pregunta, Mario. Sí. La estructura esa que mostrás todo el tiempo, que es una estructura de hormigón pelada, ¿es la que se ve ahí de la autopista de la 9 de Julio, a la derecha, en la zona de La Boca, de Barracas? Hay una estructura de hormigón pelada que aparece en tu presentación, recién la mostraste de vuelta al final. ¿No te acordás? Porque es una estructura que debe tener como 40 ahí dando vuelta. Nosotros nos la trajimos 10 veces, 10 personas distintas la querían comprar y siempre les decimos que hasta que no investiguen qué tiene adentro, que vayan a tocar el timbre a otro lado. Esa que es pelada me parece, la verdad que no sé bien dónde está, me parece que es de la Unión Ferroviaria. ¿Puede ser? No tengo idea quién es. Me suena el nombre del cliente más que el lugar, porque el lugar creo que nunca estuve, porque no fui a hacer el trabajo propiamente, pero me suena así, no sé muy bien. Sí. Es importante. Sí. Una pregunta, por ejemplo, detección de perfilería, que es un caso típico, ¿no? O sea, vos recién mostrabas la bovedilla. Un caso típico de la bovedilla, sobre todo, es tener el faltante del alma, Sí. más allá de lo emotivo que pueda resultar que con un perfil no tenga alma. Pero se da muchas veces porque justamente como la bovedilla hace que cuando hay una entrada de agua desde arriba, conduzca el agua hacia los perfiles. Entonces se junta, Claro. ahí que reaccionando con la cal que normalmente le ponen a la bovedilla, o le ponían a la bovedilla para armar la bóveda, Claro. terminaba comiéndose el alma. Entonces uno ve el perfil de abajo, fenómeno, el ala está divina. Sí, exactamente, tal cual. Por eso pensamos nosotros que ese sistema podía ser útil. Lo probamos en una oportunidad en un edificio en la calle Corrientes, y debo confesarles que los ladrillos estaban tan mal, también, que ahí la medición nos dio un poquito ambigua, porque esa medición sale muy bien si ese perfil doble T está en una matriz uniforme. Pero si la matriz no es uniforme, entonces yo no sé si pasan más fotones porque el alma, digamos, está defectuosa o porque no hay ladrillos, digamos. Pero en principio nos pareció que podía ser útil y lo usamos en una oportunidad. ¿Qué material radiactivo usan? Si se puede saber? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, básicamente hay tres posibilidades. La que usamos más comúnmente es iridio 192. El iridio tiene la ventaja de que es una fuente pequeña, como ustedes habrán visto, digamos, en las fotos que mostré donde se ve el proyector, lo que llamamos proyector, la caja que contiene, es muy manejable, muy manejable. Pero la desventaja, si se quiere, es que su poder de penetración es solamente de 30 centímetros, digamos. No es exactamente 30, no es que 31 no va, pero es el problema del tiempo de irradiación. Entonces, bueno, uno puede usar cobalto. El cobalto, ya la distancia ya puede ser 60, o sea, se duplica. Y también nosotros tenemos cesio también, que usamos, que tiene una penetrabilidad intermedia. Pero lo más común es el iridio. Sí. Mario, ¿y es necesario, por ejemplo, para realizar uno de estos estudios, pedir algún permiso particular o digamos es libre el uso? No, nosotros para hacer esos trabajos tenemos que estar habilitados por lo que se llama Autoridad Regulatoria Nuclear.
Ese es el organismo estatal, nacional, que regula todo lo que es el uso de fuentes radioactivas, y ese organismo nos exige una habilitación que se actualiza periódicamente. La empresa en sí tiene una habilitación y nuestros operadores tienen también una habilitación individual. Y tenemos que cumplir, tenemos naturalmente que cumplir con normas que son estrictas. Básicamente el tema es muy semejante a lo que es una radiografía de tórax. Ustedes habrán visto que cuando nosotros vamos a hacer una radiografía de tórax, el radiólogo se va detrás de una pared. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer un balcón, digamos, o un edificio de departamentos, tenemos que pedirle a la gente que está ahí que se vaya al fondo del departamento, digamos, mientras hacemos la irradiación, que son, como yo dije, en promedio del orden de 15, 20 minutos cada irradiación. Entonces, y para balcones en general, cada sector de balcón son 2 gamografías. Con eso ya podemos resolver el problema de la tomografía. Y así que vamos, nos preparamos, y cuando estamos listos decimos, por favor, se van a la cocina, medimos, a los 15 minutos decimos, ya pueden salir, y después vamos a la otra. Es un poco así. Ya pueden salir, pero no usen el balcón por 4 o 5 meses, que no vengan a arreglarlo. ¿Cómo? Digo, ya pueden salir de la cocina, pero por favor vayan al balcón porque la radiografía no dio bien. Sí. Pero, perdóname, Mario, me refería también, por ejemplo, si hace falta algún responsable, como un director de obra, un ingeniero, un arquitecto, alguien que... ¿Un físico nuclear? No, pero en la obra, digamos, como No, parte... está bien, sí. Nosotros normalmente, nuestros clientes son estructuralistas. Son como Alberto, por ejemplo, que Claro. viene y dice, necesitaría que me hicieran una tomografía en esta viga, en esta columna. O arquitectos también, estructuralistas, ¿no? Hay veces que se nos complica un poquito porque nos llaman un propietario o un administrador de un edificio, por ejemplo, ¿no? Y dice, me dijeron que ustedes hacen tomografía, qué sé yo, y queremos estudiar estos balcones, ¿verdad? Y entonces lo primero que pregunto es si hay algún estructuralista en el camino, ¿no? Y entonces ahí se complica a veces porque el administrador dice, sí, hay ingenieros, sí, acá en el consorcio hay ingenieros. Bueno, le digo, pero tiene que haber uno que se haga responsable. Nuestros resultados, nosotros no vamos a hacer un informe de si el balcón se cae o no se cae. Nosotros vamos a hacer un informe diciendo qué armaduras, y si hay oquedades, si hay corrosión. Pero después el que tiene que firmar el informe de si el balcón se cae o no somos nosotros, tiene que haber un estructuralista. Por lo tanto, es muy importante que ese estructuralista intervenga de entrada, porque además es el que tiene que decidir dónde quiere que hagamos la medición. Por ejemplo, en balcones, lo habitual, o digamos, algo que ha ocurrido es que el estructuralista pide tomografías en el balcón y tomografías adentro en la estructura principal, porque quiere ver el anclaje, quiere ver hasta dónde llegan las armaduras, hasta cuándo están ancladas realmente eso. Eso, por lo que yo he aprendido de nuestros clientes, eso es una cosa muy importante. Sin embargo, algunas veces no nos han pedido eso. Entonces, eso es responsabilidad de un estructuralista y nosotros tenemos mucho cuidado en no meternos en lo que no nos corresponde, ¿no? Lo ideal para nosotros es que haya que el que haga el pedido sea un ingeniero, un estructuralista. Y cuando no lo hay, entonces nosotros decimos, bueno, si usted quiere, nosotros le pasamos una lista de ingenieros que conocemos y ustedes eligen y se refieren a ellos. Pero si no, no les va a servir de nada. Nuestro informe no les va a servir,
porque ustedes en el fondo quieren saber si la estructura aguanta o no aguanta, y eso nosotros no se lo vamos a decir. Así que es un poco así la cosa. Es como sacarse una radiografía, vos decías, como sacarse una radiografía toda sin pasar por el médico, ¿viste? Porque Exactamente, exactamente. yo voy y me saco una placa y con eso no hacemos nada. Exactamente, tal cual. Tal cual. Exactamente. No, pero bueno, lo quería un poco recalcar el tema para un poco que se entienda que esto forma parte de un diagnóstico previo que hace un profesional que utiliza, digamos, esto como un estudio que le permite comprobar una hipótesis o no, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, un poco que entendamos cuál es el uso, el contexto de uso técnico de este tipo de estudios, lo que se llama estudios previos o estudios no destructivos, ¿no? Que tienen que estar conducidos por una hipótesis de trabajo establecida anteriormente, ¿no? Por un profesional que haya detectado el problema. Sí, te agradezco la observación porque es muy importante, exactamente, sí. Y la idea que no es una técnica por lo complicada y lo costosa también, ¿no? Que uno puede usar para investigar. En realidad es digamos, uno debe hacer primero las hipótesis de qué es lo que pretende encontrar o cuáles son las fallas posibles y en base a eso uno dice, bueno, a ver, fijémonos acá y, digamos, uno tiene que tener una hipótesis, como decía bien María, ¿no? O sea, de falla para después, digamos, poder aprovechar al 100%, porque no es lo mismo decir yo quiero que me cuente los hierros de acá, que me diga quiero saber si hay quedado. O sea, para la planificación del estudio es importante saber qué es lo que uno quiere encontrar. Bueno, pero también, Alberto, nosotros hemos tenido muchos casos. Por ejemplo, en este momento estoy pensando en el hospital de clínicas, estaban montando un nuevo tomógrafo, ¿no? Entonces, ese tomógrafo iba a un cierto lugar que estaba en un piso primero, segundo, no sé, pero un piso alto. Entonces, lo que suele ocurrir en la Argentina sobre todo es que planos no hay. Entonces, ahí aparece alguien que dice, pará, acá vamos a poner un tomógrafo que pesa mucho y hay que verificar si la estructura aguanta o no. Entonces ahí, con forma natural, uno estudia la losa, las 4 columnas y las vigas. No, seguro, pero en ese caso yo sé lo que quiero de vos. O Claro. sea, dice, voy a poner tomógrafo, yo hago mis cuentas. Exacto. Y digo, bueno, ahora vamos a buscar qué espesor hay, qué calidad de hormigón y cuánta armadura tiene. Exactamente. Concretamente, y en qué lugares lo quiero. Exactamente. Y entonces, en qué lugar lo quiero saber, porque tampoco, digamos, las placas miden 40 por 40, 35 por 50. Sí. No tiene una foto de todo el edificio. No, exactamente. Vos buscás puntos claves y bueno, yo quiero acá, y con eso uno reconstruye el dato que quiere saber. Pero siempre buscamos algo que sabemos que queremos buscar. Seguro. Perdón, y en ese sentido, Alberto, también hacer una puntualización que tiene que ver con el tema del conocimiento del sistema constructivo, ¿no? O sea, hay que tener también una hipótesis previa sobre cuál es el sistema constructivo con el que estamos trabajando y cuál es la información clave de ese sistema constructivo, ¿no? Porque si no, esto que señala tanto Alberto como Mario, no se pueden hacer una cantidad indeterminada de sondeos o de puntos donde se haga la gamografía, porque esto es inviable, ¿no? O sea que hay que tener una hipótesis definida del sistema constructivo con el que estamos actuando, cuál es su deficiencia, y ahí se produce la interpretación, ¿no? Y la hipótesis de trabajo para apelar al recurso del estudio necesario, ¿no? En realidad, les digo, en general es como que está cantado. Digamos, nosotros, si hay que estudiar una viga, la viga se estudia en el tramo, sector inferior del tramo, y se estudia en los apoyos. A veces, adicionalmente, se estudia en los esfuerzos de corte, o sea, cercanos a la columna para ver cuáles son los hierros que se levantan, digamos. Pero eso también suele
Sí, no, está bien. Esas son las 3 prioridades. Primera prioridad, el tramo. Segunda, el apoyo. Tercera, corte. Y en las losas solemos medir en 3 sectores. Dos sectores, ¿cómo se diría? Cercanos a las vigas, en un sentido y en el otro. Y otro sector en el centro. Y eso más o menos ya te da una buena idea de cómo está armada esa losa. Y las columnas, bueno. Las columnas, tengo que contarles por ahí que a veces, si es una columna de 20 por 20, eso es recontra trivial, digamos, con una sola camografía uno tiene todo, ¿no? Pero en general las columnas tienen, digamos, por ejemplo, 50 por 50. Eso se complica un poco porque, imagínense, la placa de 40 centímetros no alcanza para cubrir un lateral, entonces son 2 por cara, multiplicado por 4 caras son 8 camografías. Entonces eso tiene un costo. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho es ofrecerle al cliente medir, por ejemplo, 2 caras o inclusive parte de las dos caras, hacer la tomografía, hacer la camografía y la tomografía, y después usar un pachómetro. Y si el pachómetro da las mismas señales en toda la periferia que las que ha dado en el lugar donde hicimos la tomografía, entonces nos parece razonable extrapolar y decir, bueno, porque aparte en general las columnas son bastante regulares, ¿no? Son jaulas que normalmente son regulares, pero lo confirmamos con el pachómetro dando toda la vuelta, y si da igual que en el lugar donde hicimos la tomografía, decimos, bueno, da igual en el sentido de intensidad de señal para cada vez que uno pasa por un hierro y separación. Ustedes saben que la intensidad de la señal del pachómetro es una función del recubrimiento, o sea, y del tamaño del hierro. O sea que el pachómetro no resuelve esas dos variables de forma independiente. Pero si yo tengo la guía de la tomografía en un pedazo y después sigo teniendo el mismo tipo de señal, puedo extrapolar. Bueno, perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda para hacerle a Mario. Generalmente preguntan cuánto cuesta. A veces no se animan, pero nosotros más o menos. ¿En qué orden está? Depende mucho, pero es más o menos del orden de los $100 por camografía. Ajá. Y eso incluye el trabajo de campo, el análisis y el informe, ¿no? Bien. Y si son muchas camografías, por supuesto, podemos reducir el precio unitario. Y es independiente de la profundidad, perdón. Sí, no, dale. Y es independiente de la profundidad. A ver. Y porque son distintos materiales, dependiendo si son de 30 centímetros, 60 centímetros, pero más o menos podemos pensar en eso. Bueno, no, bueno, sí, suponiendo que son estructuras convencionales, llamémosle así, o sea, estructuras que podemos estudiar con iridio 192. Sí, es verdad, el cobalto cuesta más. De hecho, nosotros en este momento no tenemos una fuente de cobalto y la única fuente de cobalto que hay en la Argentina está en la Comisión de Energía Atómica y bueno, ya hace falta, la podemos alquilar, pero es medio complicado. En Brasil usamos una fuente de cobalto. En Portugal hemos usado fuente de iridio. En Estados Unidos hicimos un trabajo muy lindo para el departamento de Virginia, departamento de transporte de Virginia. Ahí fue también con iridio, sí. Una pregunta graciosa, ¿no? Pero no me quiero imaginar lo que es subirse al avión con una fuente de iridio, ¿no? No, bueno. ¿Se puede? Se puede, perdón. Se puede, pero nosotros la única vez que nos subimos al avión para una fuente de iridio fue cuando fuimos a hacer el trabajo en Ushuaia, porque aunque les parezca mentira, hay que hacer aduana
Claro. en la Argentina para ir ahí. Y bueno, pero no, en los países, en otros países siempre estamos alquilando alguien con una fuente, un local, un radiógrafo industrial. Las fuentes de iridio 192 son muy comunes para la inspección de soldaduras. Así que en todos los países hay empresas que tienen fuentes radioactivas y esas empresas ya están habilitadas, ya tienen todos los certificados, tienen todo. Entonces, nosotros llamamos, decimos, che, ustedes nos pueden proporcionar este servicio, sí, bueno, ¿cuánto? Qué sé yo. Todos los trabajos que hemos hecho en el extranjero han sido hechos de esa forma. En Uruguay, en Chile, en Brasil, por supuesto, en Brasil tenemos una especie de socio, digamos, en Portugal, en Estados Unidos, Inglaterra. ¿Se agota la fuente, Mario? Sí, esa es otra buena pregunta. La fuente de iridio la tenemos que reponer cada 5 meses más o menos y es cara. Son unos $2.000 que tenemos que poner cada vez. Y eso se agota, o sea, no es que se carga nada, se agota, se tira y se pone... Sí, esas son fuentes que se recargan, por decir así, irradiándolas en un reactor. Ajá. Entonces sí, se agota y es una vergüenza, digo, más o menos. Yo soy ex-CONEA, digamos. Me parece una vergüenza que no tengamos nuestra propia fábrica de iridio en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, el iridio se importa. Hay una empresa acá en Argentina que lo fracciona. Esa empresa es la que nos carga el equipo, digamos, cada vez. Un polvo. No, son disquitos de 2 milímetros, a ver, 2 milímetros de diámetro por una fracción de milímetro, digamos, son disquitos muy finitos y se pone un disquito arriba del otro, dependiendo de cuál es la intensidad de la fuente que uno está comprando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la fuente de cobalto dura 5 años. O sea, nosotros ahora estamos pensando en ver si podemos conseguir del cementerio de Seiza, porque en el Seiza hay un cementerio de fuentes radioactivas, una fuente de cobalto súper deprimida, digamos, con muy baja intensidad, combinándola con un equipo digital como ese que mencioné antes, que nos permitió hacer estas gammagrafías en 1 minuto en lugar de 1 hora y pico. Entonces, tendríamos combinado ahí, eso podría reducir los costos mucho si lo pudiéramos conseguir. Una fuente de cobalto muy débil, pero que dura 5 años, más o menos la actividad se mantiene, y combinado con ese equipo. El problema es que ese equipo es muy caro, pero en este momento estamos haciendo un convenio con un organismo que tiene esos equipos y no los usa. En fin, rebuscándonosla, ¿no? Como Bueno, en la Argentina. bueno, en la Argentina, pero es un éxito premiado, ¿no? Digamos, el hecho de que se hagan estas cosas en la Argentina, aún con esta supuesta poca disponibilidad, Sí, así, sí, la verdad que es para Sí, no es menor. sí. Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Voy Mario. a hacer una última pregunta. Carolina. ¿Han hecho algunos estudios sobre cimentaciones, sobre bases, por ejemplo? Sí, sí. Porque ahí debe ser más difícil el asunto de la accesibilidad o no con las placas. O hacen con ese incisión, yo no sé cómo llamarle. Es como una técnica media medicinal esto. La tomometría. Hemos hecho bases, sí, pero me parece, todos los casos que hemos hecho hasta ahora han sido hechos con gammagrafía y han requerido excavar, entonces ponemos en algún caso hemos puesto la fuente en un pedacito de la cara inferior de una base, pero eso no sé si es demasiado
pecaminoso, digamos, ¿no? Sí lo es. Pensaba que me iba a decir eso, Alberto, pero eso fue una responsabilidad del ingeniero, no nuestra, digamos, pero en general lo que hacemos es apoyar la placa en el lateral de la base, y eso parece suficiente porque las armaduras en general dan la vuelta, ¿no es cierto? Es una grilla que... Cuando está bien tienen una patita, sí. ¿Cómo? Cuando está bien hecha tienen una patita en la punta, sí, que es lo que me dice. Que sube, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero no es más que eso. Digamos, no es que viene así y después sube y después inclusive sigue. No, depende. En general, en edificios comunes no, y con suerte le ponen la patita. Cuando ya tenés cabezales de pilotes o fundaciones que estén sometidos a un volcamiento muy grande, por distintos motivos, una torre, una cosa por el estilo, que el peso de la tierra que está arriba de la base te sirve, entonces cuando la base se quiere levantar, el peso de la tierra que tiene encima la hace trabajar al revés, y entonces ahí es donde te hace falta la armadura superior. Pero son muy sofisticados. Pero no tenés que tener un enganche entre la base y la columna. La columna entra hasta el fondo de la base. Ah, pero por el centro, digamos. Nada más. Ah, El resto es un voladizo, un balcón, digamos, ajá. que sale para todos lados. Todos los días se aprende algo. ¿Cuántas cosas que he aprendido de los ingenieros civiles en estos últimos 20 años? Todo de lo nuclear. Así es. Bueno, yo por mi lado, bueno, muchísimas gracias. Lo que me parece importantísimo destacar es esto de, parafraseando a Fernández Long, el maestro, esto de tener la posibilidad de mirar qué hay adentro de una piedra sin romperla, es como, no deja de ser un poco mágico. Y me parece que es una técnica realmente maravillosa, ¿no? Y sobre todo en el tema patrimonial, donde obviamente, bueno, ustedes saben, los ensayos que uno dispone son ensayos destructivos o ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos, obviamente, son los que mejor demuestran las cosas, pero el problema es que cuando terminamos de destruir, es como matar a un tipo para ver por qué le duele la panza. Es preferible sacar una radiografía primero y verlo desde afuera. En esto estamos frente a una situación, ¿no? No siempre son opciones, a veces es porque se le quiere cambiar el destino, o porque se quiere poner más carga. Bueno, hay que investigar un poquito qué es lo que hay adentro, ¿no? Pero bueno. Decime una cosa, esto veo que se está grabando. ¿Es posible disponer de la grabación? Sí, claro, cómo no. Pero cambio por 5 tomografías. No hay ningún problema. Sí. Está buenísimo. Sí. Te lo enviamos por mail. Fantástico. No hay problema. Fantástico. Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Capaz Sí. que me escapaba, pero así como cuando uno va al médico y se hace una radiografía, puede llegar a ser nocivo pasar todos esos rastros al tórax, puede llegar a también afectar a alguna materia del hormigón o algo que digas, bueno, lo haces una vez, pero no. Digamos. No, esa es una buena pregunta también. No. La radiación gamma que usamos nosotros no induce radioactividad ninguna en ningún material. Es por una ley física, digamos. Hay radiaciones que sí inducen radioactividad, por ejemplo los neutrones. O rayos gamma de muy altas energías también pueden hacer eso, pero los rayos gamma que usamos nosotros no inducen, no pueden, no alcanzan a hacer nada de eso. El único tema a cuidar es el ser humano, digamos, porque ahí, como ustedes saben, digamos, las células pueden ser afectadas por la radiación. Por eso que hay que tener el mismo cuidado que... Bueno, yo les aviso, digamos, el tipo de radiación que nosotros usamos y que el riesgo, digamos, que entraña nuestra tecnología es, pero muchísimo menos que una tomografía computada. La tomografía computada te deja bastante. Tiene una dosis importante, una dosis que
debe ser como 1000 veces lo que podría llegar a tener un operador nuestro usando las fuentes radioactivas haciendo gamografías. Y más allá de que no afecte a esta pregunta, digamos, más allá de que no afecte el material, hormigón, hierro o el material irradiado, ¿hay algún tipo de residuo radiactivo que quede en ese material? No, en el material no queda nada. Okay. No, nada. No, efectivamente, no induce radioactividad y no queda nada, no. No, absolutamente inocuo en ese sentido. Okay. Bueno. ¿Lo despedimos? Bueno, muchas gracias, muy agradable. Mario. Gracias, súper claro. Muchísimas gracias a vos, Mario, estuvo muy, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad. Bueno, Me hicieron Mario, pasar un lindo momento, gracias. Qué bueno. muchas Buen gracias y bueno, esperamos tenerte de vuelta el año que viene, ¿Cómo no? si aceptas nuestra invitación nuevamente. Así ¿Cómo no? que nada, queda solo esto, agradecerte. Bueno. Y bueno, ahora vamos a hacer un breve intermedio de unos 10 minutos antes de que se sumen con nosotros Fabio Luna y Silvia Velázquez, que son del equipo del INTI, que también se dedica a hacer diversos estudios. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Bienvenido, Hola. ¿cómo estás? Gracias. Hola. O sea que estamos- ustedes siguen. Seguimos, sí. Wow. Si querés quedarte, estás invitado, no hay Muchas gracias, ¿no? restricción. Vamos a hacer un estudio intermedio de 10 minutos para que se tomen un descanso y bueno, seguimos la sesión. Bueno, muchas gracias, Adiós. Gracias. Saludos a Chao. todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Fabio, estamos como un pelín retrasados, vamos a empezar en 10 minutos. Sí, No hay problema. ¿No hay problema? Ah, Yo Silvia, lo ¿qué que- tal? No te veía. Te vi la entrada, pero no te veía el video. No hay problema. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, reconectamos ahora en 10 minutos entonces. Gracias.